de tipo de ingeniería, es decir, es la primera asignatura que combina todos los conocimientos que han adquirido en el tronco común de sus materias de ingeniería, incluso de nosotros tenemos materia que primero y sobre nadie, bueno, más que todo, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sobre la constitución de la constitución como país y nada más. Pero, a nivel ejecutivo, sí, a nivel ejecutivo, ¿se acuerdan de los tres poderes, jóvenes? Eso es como de cuarto de primaria. Sí, pero ¿El ejecutivo quién es? Sin pena, y si se equivocan, pues no pasa nada, jóvenes. Estamos en clase, no es examen. A ver, bueno, voy a ver mi lista. Mariana Elis. A ver, Leticia. Adelante. El presidente de la República Mexicana. Es correcto. Muy bien, Leticia. Salvaste, María. Leticia, sí estás en lo correcto. El presidente de la República es el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿quién es, jóvenes? No, ellos son el legislativo. Bueno, la constitución es ellos. Ajá. El judicial, jóvenes, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella es el poder judicial del país. Bueno, pues en cada rubro y en cada estatuto y cada cuestión que cuide nuestra constitución, existen estos tres poderes. Y el tema ambiental no es la excepción. Por ejemplo, en este caso, en el caso de materia de agua, bueno, tenemos que que es de los recursos hídricos, es decir, que todo lo que está en la ajá, y por último el artículo 115, que el saneamiento corresponden a los de la Ley General de Ecológico y Protección del Ambiente. Entonces tiene que existir una secretaría encargada de la semana una que se encargue de regular los recursos y se crea la ley y a su vez, jóvenes, un órgano que se encargue de hacer justicia y de saber quién lo que lo establece, ¿no? Que da pie a la creación del poder ejecutivo, que es al poder legislativo, que es la misma. La LEGEPA, la Semarnat y la PROFEPA. Pero a su vez, jóvenes, la LEGEPA
En materia de agua, bueno, se dice que la, el, los recursos hídricos del país se tienen que administrar de una forma particular. Es decir, debe de haber una comisión encargada de administrar los recursos hídricos del país. A la vez tiene que haber una ley que permita discutir cómo se deben de administrar los recursos hídricos. Entonces da pie a la creación de la CONAGUA. CONAGUA no es una secretaría, ¿no? Es una comisión. La LIGEPA la maneja como la comisión. Entonces, pues, rápido le dieron nombre de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? La CONAGUA. Antes era CNA, ahora es CONAGUA. Y también se le da pie a la creación de la Ley de Aguas Nacionales, lo que dio la profesora que investigar sobre eso. Bueno, entonces, en tratados internacionales, ¿hay algún tratado internacional, jóvenes, que nos obligue al cuidado del agua? ¿O que hable sobre el tema de agua? ¿Alguien lo conoce? No, no recuerdo, profe. A ver quién. A mí me gusta mucho que en la clase tengan el celular a la mano. Y no porque estén en el WhatsApp, sino porque investiguen datos importantes. A ver quién puede investigar, por favor, cuándo se declaró el derecho humano al agua. El 28 de julio de 2010. ¿Y en dónde fue esa declaración? En la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ok, muy bien. ¿Y quiénes firmaron ese decreto? ¿O quiénes participan, pues? ¿Jóvenes quién participa en ese decreto? Pues no serían los países pertenecientes a las Naciones Unidas. Sí, es correcto. Hay países que pertenecen a las Naciones Unidas y bueno, pues para ellos digamos que todos ellos participan en este decreto. Los tratados internacionales, jóvenes, hay de dos tipos. Son tratados internacionales vinculantes y tratados internacionales no vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculante, jóvenes? Bueno, vinculante quiere decir que es de obligatoriedad, no es obligatorio, pero pues se oye muy feo obligatorio, entonces le ponen vinculante. Hay algunos tratados que no son vinculantes, son como opcionales, son así de, bueno, sí lo voy a hacer en medida de lo posible, ¿no? Pero hay algunos que sí son obligatorios. En materia de agua, bueno, pues el derecho humano al agua es obligatorio y los tratados internacionales tienen poder sobre nuestro país, o más bien se hacen cumplir siempre y cuando sea un rubro o que no esté en nuestra ley incluido o que esté a favor o que vaya en la misma dirección. Ajá. Si esto contradijera a nuestra constitución, este tratado no puede firmarse y no se puede aceptar. Ajá. Por ejemplo, si dijera algún tratado de que se permite esclavizar ciertas sociedades a cierto tipo de inmigrantes, ¿no? A lo mejor eh, se permite la esclavitud, eso está fuera de lo que nuestra constitución dice y no se firma. ¿Ok? Entonces siempre un tratado internacional tiene que abarcar un rubro específico que en nuestra ley no mencione o de plano que sean acorde. Por ejemplo, lo del derecho a un medio ambiente sano, bueno, pues eso lo dice nuestra constitución. Y los objetivos del milenio, ¿quién los conoce? ¿Saben a qué me refiero con objetivos del milenio? No, la Agenda 2030, ¿alguien tiene algo
¿Sabe algo de eso? Sí. Sí. ¿Quién dijo que sí? ¿Quién me platica qué es la Agenda 2030? Son como objetivos que se plantean entre todos Ajá, los países para poder reducir como la huella ecológica que se tiene. ok. ¿Alguien más? Pues también los objetivos están más bien um, como direccionados al desarrollo sostenible, porque pues no solo hay objetivos de materia ambiental, ¿no? Sino también de salud y de equidad y etcétera, etcétera. Y bueno, por lo que tengo entendido, tienen o hicieron la reunión varios representantes de países para llegar a un acuerdo común de estos objetivos. Ok, muy bien. ¿Esta reunión cada cuándo se lleva a cabo? Creo que es cada año. No, a ver, fíjense bien. Los objetivos de la Agenda 2030, como bien comentaba Mariana y María, bueno, tienen que ver con muchos temas a nivel mundial, problemas, problemas que tienen prioridades en función de qué, bueno, pues de las necesidades humanas, ¿no? Acuérdense que estamos en la época del antropoceno. ¿Alguien sabe qué es el antropoceno? Es como el periodo o la era de la actividad del ser humano, ¿no, profe? Es, ajá, más, hagan Tenemos cuenta. como una extinción Sí. masiva, ¿no? ¿Una qué? Extinción masiva. Digamos que es la etapa en la que la supervivencia humana es el principal objetivo a nivel mundial, ¿no? O sea, desafortunadamente o afortunadamente somos la especie dominante en el planeta y pues lo que nosotros pretendamos hacer es lo que tiene que ser. Es decir, por ejemplo, si ustedes, digamos, tuviesen la oportunidad de decidir entre salvar la especie humana o salvar alguna otra especie, van a dar prioridad a la especie humana. Uh-huh. Es la etapa en la que primero el humano y después los demás, ¿no? Eso es el antropoceno. Ahora, ¿a qué me refiero con que los objetivos de la Agenda 2030 tienen esta misión? Bueno, pues porque hablan nada más de temas ambientales, ¿no? Primero se habla del hambre y la pobreza. Ajá, es lo primerito que hay que solucionar. Ajá, ¿qué más hay que solucionar? Bueno, ahí vienen como 20 objetivos, creo que son, y uno de ellos es el agua y el saneamiento, jóvenes. Es decir, dice que todo ser humano debe de tener acceso al agua potable y tiene derecho al saneamiento, no al agua tratada, al saneamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un tratamiento y el saneamiento, jóvenes? ¿O qué es saneamiento? Díganme. ¿Qué entienden por saneamiento, jóvenes? Pues serían los procesos por los que se hace pasar al agua para que su estado final sea, o más bien no haga daño a las personas, Ok, haciendo que pueda dar muy un uso. bien, muy bien, Mariana, sí. Es el tratamiento, las etapas que hay que tener en cuenta para que el agua no sea un riesgo para las poblaciones, ajá, o la gente que esté cerca del agua. Es eso. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ver las normas y vamos a entrar un poquito más a detalle en eso. Pero realmente, jóvenes, los objetivos del milenio dicen que uno de los objetivos más importantes es que la gente tenga acceso al agua y al saneamiento. Uh-huh. Entonces, pues hay mucha gente en el mundo que no tiene acceso a ellos. En México,
¿Cuánta gente tiene acceso al saneamiento? ¿Cuánta gente tiene acceso al agua potable? ¿Cuánta gente sí tiene drenaje? ¿Cuánta gente no tiene drenaje? Todo eso está en las estadísticas del agua, jóvenes. Se les puede preguntar en el examen. Entonces, ojo, jóvenes, revísenlas, por favor. ¿Sale? Bueno, continuamos. Entonces, una vez que ya hablamos de los tratados internacionales, cómo intervienen en nuestras leyes, pues nosotros sí tenemos leyes acorde al agua y al saneamiento, que es la Ley de Aguas Nacionales. Y bueno, a su vez también tenemos la Ley Federal de la Ley Federal de Recursos la Ley Federal de Derecho en materia de agua, perdón. Ajá. Que es la Ley Federal Ley Federal Ley Federal de materia, espérenme, se me fue el nombre, ya se lo dije aquí. De derechos, Ley Federal de Derecho en materia de agua. Bueno, pues es una ley que en función de Hacienda o en conjunto con Hacienda, jóvenes, trabaja para que el recurso hídrico, bueno, ahí se encargan de revalorizar todas las cuestiones hídricas, cuánto cuesta el recurso hídrico, la infraestructura, cuánto debe pagar alguien que usa agua, la industria, cuánto debe de pagar la gente para el recurso hídrico, cuánto cuesta tratar el agua, etcétera, etcétera. Todo eso viene en la Ley Federal de Derecho en materia de agua. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos las leyes federales, jóvenes, tenemos el Ejecutivo de la Ley de Aguas Nacionales, que es la CONAGUA. El legislativo, pues es la misma Ley de Aguas Nacionales. Y el judicial, bueno, pues es la PROFEPA. Ajá. La CONAGUA es un órgano desconcentrado de la Semarnat. Y bueno, ese es un dato importante. Ustedes que están en la optativa de agua, o más bien que se quieren especializar perdón, no, ustedes no están todavía en agua. Pero si ustedes quisieran especializarse en agua, déjenme decirte que la CONAGUA es la institución que más presupuesto recibe por la importancia de sus actividades. Es decir, de todo el presupuesto de la Semarnat, más del 60% se destina a la CONAGUA, a la administración de los recursos hídricos. ¿Por qué? Pues por la importancia que tiene el recurso. Ya lo vieron con la profesora Miriam, que es muy importante el recurso. Y es por eso que tiene un mayor peso en la Semarnat, ¿no? Bueno. Después de las leyes, jóvenes, federales, tenemos leyes estatales. Ustedes saben que vivimos en una república mexicana que se conforma de estados y cada estado tiene cierta, digamos que, autonomía, siempre y cuando no vaya contravenga con lo que está escrito en la Constitución. Entonces cada estado tiene, tiene su propia ley de aguas, tiene su propio organismo encargado de la administración del agua. En este caso, los estados tienen una ley de aguas estatal, jóvenes. Al mismo tiempo de que tienen una ley estatal de aguas, tienen una comisión de agua y saneamiento estatal, obviamente, independiente de la CONAGUA, jóvenes. Es decir, los estados también procuran y cuidan el recurso, jóvenes. Y finalmente, bueno, pues tenemos el nivel municipal. Ajá. ¿Qué es un bando municipal? Bueno, pues son reglamentos específicos aplicables para aplicar las leyes en municipios. Ajá. Ya son como procedimientos. ¿Por qué? Porque ya son muy específicos de una región, ya traen santo y seña, ¿ok? Ya son documentos más, digamos que digeribles, y ya tienen instrucciones precisas. Bueno, fíjense este organigrama institucional en materia de agua, jóvenes. Aquí está a nivel internacional. Bueno, pues están algunas convenciones internacionales y acuerdos. Ajá. En este caso, bueno, pues la resolución de la ONU sobre el derecho humano al agua, ¿no? Por ejemplo. Y otra comisión internacional de límites y aguas. ¿Qué es eso? Comisiones internacionales de límites y aguas. Le voy a dar zoom
para que vean qué es lo que estoy diciendo. Entre México, Estados Unidos, México, Guatemala y México y Belice. ¿Por qué hay una Comisión Internacional de Límites y Aguas? ¿Quién me dice por qué? ¿O quién tiene idea de por qué? Eso viene en las estadísticas del agua, jóvenes. Entonces sería como para delimitar los cuerpos de agua que pertenecen a cada país. Ok. En las cuencas. Ok, bueno. ¿Ustedes ya llevaron ordenamiento territorial o algo por el estilo? No que yo recuerde. Ok, No, jóvenes. Fíjense bien, voy a abrir las estadísticas del agua solo para entrar en materia. Jóvenes, ustedes bien saben que en el ordenamiento del territorio, dentro de lo que, digamos, en el ordenamiento del territorio, una de las cosas más importantes es delimitar un espacio geográfico. Ujú. Y nuestro país puede tener ordenamiento territorial o una delimitación en función de, no, por ejemplo, ustedes pueden hacerlo en función de la orografía, pueden hacerlo en función de la vegetación, pueden hacerlo en función del clima, ujú, en el tipo de suelo, en el uso del suelo, pero en este caso se hace en función de las cuencas hidrográficas. ¿Qué es una cuenca hidrográfica, jóvenes? ¿Quién me dice que es una cuenca hidrográfica? ¿Sí? Bueno, investigando es todo el área de terreno que contribuye al flujo de agua en un río o quebrada. Ok, muy bien. Es una delimitación geográfica. Ajá, ¿en función de qué? Pues de los cuerpos de agua, de los ríos. Entonces, desafortunadamente, el ordenamiento del territorio no se hace así, o no se realizó de esa forma, ¿no? En aquel entonces, bueno, pues, en el caso de México, ustedes saben que la historia de cada país y las invasiones y la lucha por los territorios, bueno, tiene su chiste, pero nunca hicieron no hicieron uso de las cuencas hidrográficas, ¿no? Ni sabían que era una cuenca, a lo mejor. Entonces, déjenme compartir otra vez pantalla para compartir toda. Fíjense bien, aquí tenemos una cuenca. Estos tenemos algunos ríos que dividen la frontera del país entre México y Estados Unidos, jóvenes. Desafortunadamente, como la cuenca del río Bravo es muy grande, y digo desafortunadamente porque no está solo en México, ya vieron que está en Estados Unidos y México. Tiene que haber un organismo internacional que regule el uso del agua de la cuenca. ¿Cuánta agua le darían a México y cuánta agua es para Estados Unidos, joven? ¿En función de qué lo decidimos? De su población. población, ¿no? No, de la población no. Acuérdense, es un criterio de cuenca. ¿Cuánta agua va a fluir en el río? En este caso el río Bravo, que es el río donde confluyen los cuerpos de agua. ¿Sería del caudal? Ok, y este caudal del río, ¿en función de qué está? ¿Qué agua es la que fluye en los ríos, jóvenes?
¿De dónde sale esa agua? Puede ser de las precipitaciones. No puede ser. Es de las Bueno, precipitaciones. es. Es de las precipitaciones, ¿ok? Entonces, la mayoría es de lluvias, a lo mejor alguna escorrentía de algún deshielo, no sé, pero en su mayoría son precipitaciones, jóvenes. Entonces, si son precipitaciones, jóvenes, y todo está en la cuenca, fíjense, todo, en este caso la cuenca del río Bravo es la parte amarilla, ¿cuánta agua le corresponde al México y cuánta le corresponde a Estados Unidos? Pues lo que llueva en cada territorio. Es decir, lo que llueva, ¿cómo se mide la precipitación? En milímetros por metro cuadrado, ¿no? ¿Sí sabían eso? Sí. Sí. Es decir, cuadrado, si nosotros tuviéramos un cubo de un metro, un cubo de un metro, y yo pusiera afuera de mi casa cada que llueve destapo ese cubo y dejo que se llene hasta que termine de llover, lo tapo para evitar pérdidas. En un año yo voy a tener una altura, ¿no? Que a lo mejor sería 770 milímetros. Ese sería lo que llovió en un año. Ajá, entonces yo lo que haría es calcular la cantidad de agua que llovió en un año en milímetros, jóvenes, y esa agua le corresponde este, a cada país por el área que tienen de la cuenca, ¿no? Eso está escrito bueno, ese es el acuerdo. En este caso, bueno, pues del río Bravo le corresponde más agua a México, del río Colorado solo le corresponde una parte mínima a México y el demás agua es para Estados Unidos. Sin embargo, pues la orografía hace que el agua llegue hasta al río Tijuana, ¿no? O sea, el agua desemboca aquí, nos llegue a nosotros toda el agua. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que regresarle agua a Estados Unidos. Por eso hay muchos conflictos entre México y Estados Unidos, o no conflictos, más bien se ha escuchado que México tenía que exportar cierta cantidad de agua y no podía hacerlo porque no tenía la cantidad de agua, ¿no? La gente ya la había consumido y se oponía a que se exportara el agua. ¿Han escuchado algo al respecto? Fue noticia de hace 2 años más o menos. Yo no. Yo no, profe. ¿No? ¿Nadie lo escuchó? No, profe. Bueno, está bien, no se preocupen, pero bueno, ya saben, porque hay una convención internacional de Cuenca, ¿no? Para regular estas cuestiones del agua que le toca a cada país. Y no nada más con Estados Unidos, también con Guatemala, ajá, y con Belice, igual. Hay mucha agua en México, a México le corresponde más, y entonces Guatemala le tiene que entregar a México y Belice también tiene que entregar agua a México. ¿Sí nos entendemos? ¿En función de qué? De lo que llueve en cada área. ¿Sale? Sí. Bueno, regresamos a la presentación. Ahora vamos a quitar el zoom. A nivel nacional tenemos una interrelación de la Conagua con muchas secretarías en el país. Por ejemplo, con la Secretaría de Energía. ¿Qué tendrá que ver la Conagua con la Secretaría de Energía, jóvenes? Es recurso para las plantas hidroeléctricas. Pues que el agua funge como un generador de energía eléctrica. Permiten un momento, jóvenes, ya tengo poca batería, necesito el cargador, si no, se va a apagar mi máquina. No me tarda un minuto, ¿sale? Sí, profe.
Listo, jóvenes. Ya puse a cargar mi máquina. Bueno, seguíamos con el organigrama. Sí, quédame en la clase. Adelante. De hecho, la maestra lo necesita para saber en qué nos quedamos y ya continuar con la sesión. De todos modos, yo voy a estar en la clase del jueves. Bueno. Entonces estamos a nivel nacional. Dijimos que qué relación tiene la Conagua con la Secretaría de Energía, ¿no? Bueno, en este caso particularmente con la CFE, pues justamente que hay cuerpos de agua o infraestructura hídrica para producir energía eléctrica, ¿no? Entonces, la Conagua, pues es una de las funciones que tiene y que debe de ser revisada, debe de ser aprobada incluso. ¿Por quién? Bueno, pues por los órganos que estén inmiscuidos. Por ejemplo, si la Conagua construye una presa para la generación de energía eléctrica, o más bien, no sé, al presidente se le ocurre construir una presa para generar energía eléctrica, la Conagua tiene que decir sí o no. Ajá, ¿por qué? Pues porque ella administra el recurso y ella conoce dónde podría ser, de dónde va a obtener la cantidad de agua necesaria, con cierta calidad, ajá. Por eso es importante la relación entre la Secretaría de Energía y la Conagua, que es la Sedesol. ¿O qué era la Sedesol, jóvenes? Traigo grano en su teléfono, jóvenes, si no saben. Secretaría de... ¿De qué? Desarrollo social. Ok, bueno. Entonces, ¿por qué la Conagua y la Secretaría de Desarrollo Social tienen que estar en comunicación? Para el saneamiento de agua y el cómo se distribuye hacia la población. La distribución del agua, sí, bueno, prácticamente es que haya agua accesible en ciertas comunidades. Con la Secretaría de Salud, jóvenes, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de la calidad que lleve el agua puede ser de alguna manera como perjudicial. Se tienen que cerciorarse de que pues también el agua esté, la potabilizable en la que es para consumo humano, que tenga como ciertos criterios y que estén bien para que no nos haga daño, ¿no? Ok, lo que tú quisiste decir es cerciorarse de la calidad, ¿ok? Calidad del agua. Ya lo vieron con la maestra, creo que les dijo que era calidad del agua, ¿no? Pero de todos modos, si no, ahorita lo volvemos a definir. La calidad del agua es un atributo socialmente asignado al agua en función del uso que se le va a dar. ¿Qué quise decir? Que el agua, por ejemplo, si yo quisiera agua para lavar mi vehículo, el agua que cae en nuestras llaves en nuestras casas me funciona. ¿Sí o no, jóvenes? Ok. Entonces, el agua no sería la adecuada, ¿por qué? Porque se manejan distintos parámetros o estándares. A ver, nada más quiero para lavar mi carro. ¿Me sirve el agua de la llave? Sí. Sí. Ok, sí, me sirve. Ahora, quiero agua para pues para consumo, para tomar, porque tengo sed. ¿Me sirve el agua de la llave? No. No. Entonces,
Ahorita nosotros hicimos lo que dice la definición. Es un atributo asignado socialmente en función del uso que le vamos a dar al recurso. El agua tiene buena calidad para lavar carro. Su calidad no es la adecuada para consumo. Uh-huh. Es sencillo, esa es la definición. Bueno, entonces, para el tema de salud, sí, hay una relación entre la CONAGUA y la Secretaría de Salud. Tan es así que una de las normas que buscaron es la norma 127 de la Secretaría de Salud. Uh-huh. Emite la Secretaría. La CONAGUA no emite normas oficiales. Uh-huh. Más bien las normas que oficiales las emiten las secretarías. Uh-huh. En este caso, de obligatoriedad, ¿no? Nacional o federal, las tiene que emitir una secretaría. En el caso de la norma de salud, bueno, pues es la norma oficial mexicana 127 de la Secretaría de Salud. ¿Ok? Ahorita la vamos a revisar. Tenemos la Secretaría de Tutela, bueno, pues la Semarnat, ¿no? De aquí se genera la CONAGUA, que es un órgano desconcentrado. La Secretaría de Hacienda, ¿qué tiene que ver con la CONAGUA, jóvenes? ¿Con los pagos e impuestos? Pues sí, ustedes saben que la Secretaría de Hacienda se encarga de todos los impuestos. Y bueno, pues el pago del impuesto del agua, el pago de... No nada más nosotros pagamos agua. Quienes dan el uso del agua principal también la pagan, como la industria. Y la industria paga más cara el agua. La Zagarpa, ¿qué es la Zagarpa, jóvenes? ¿Quién me dice? La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Órale, muy bien. Sí, compañera. ¿Y ella por qué tiene que ver con la CONAGUA? Por el agua que se emplea para el riego. Es correcto, para el agua, porque las actividades, escúchenlo bien, jóvenes, quien más consume agua en México, bueno, en el mundo y en México, es la industria alimentaria, es decir, la agricultura y la ganadería. Uh-huh. ¿Cuánto creen que consume la industria de la agricultura, jóvenes, en el país? Un 76%. 76. Ok, es correcto, 76% del agua del país se consume ahí. ¿Y ustedes creen que ellos la pagan? ¿Les cuesta No. No, o les cuesta muy poco, casi nada? Entonces ahí veremos que hay conflicto. ¿Por qué? Pues porque entonces, si no la pagan, bueno, pues yo tampoco voy a gastar para entregarles agua. Y la calidad de agua que les llega a ellos, pues es la peor, ¿no? Vamos a ver después. Ahorita se permite decir buena, mala, peor y mejor. Pero después de que veamos calidad del agua, ya no van a poder decir mala calidad, buena calidad. Ajá. Tienen que dar un dato numérico o una referencia respecto a la calidad del agua. Ahorita se les permite decir mala, buena, regular. Fíjense bien, aquí hay otra institución que es el IMTA. ¿Qué es el IMTA, jóvenes? Permítame tantito, una llamada. Ok, entonces decíamos que el IMTA, ¿qué es el IMTA? ¿Quién sabe qué es el IMTA, jóvenes? Es el el... Instituto de Tecnología del Agua, perdón. A ver, otra vez. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ok, ¿y de qué se encarga el IMTA, jóvenes? Al manejo de agua a nivel nacional y regional. ¿Manejo? No. El agua no se maneja con el IMTA. Fíjense bien. La CONAGUA, o más bien la Ley de Aguas Nacionales, dice que debe de existir una institución
que asesore a la Conagua en cuestiones tecnológicas y de vanguardia en temas de materia de agua. Es decir, si la Conagua quiere hacer una presa para abastecer agua, digamos, a una planta hidroeléctrica, el INTA tiene que hacer un estudio de factibilidad, es decir, sí o no. Es decir, el INTA es un instituto donde se tiene conocimiento sobre materia de agua, ¿no? Entonces la gente del INTA, bueno, pues está preparada para poder hacer este tipo de estudios. Igual, si llega una tecnología externa y que nos quieren vender tecnología para medir en tiempo real la calidad del agua en los cuerpos de agua del país, el INTA tiene que cerciorarse que eso funciona y dar su aval. Esa es la función del INTA, como que la asesoría técnica a la Conagua, ¿no? Bueno, la Profepa ya dijimos que es el poder judicial, se va a encargar de sancionar y de penalizar a quien no cumpla con lo establecido por la Semarnat para la Conagua. Y bueno, pues la Conagua le dijo a la doctora que tenía un número de regiones hidrológico-administrativas. ¿Cuántas son, jóvenes? 13. 13, ok. ¿Y esas regiones en función de qué están divididas? Es un ordenamiento del territorio. ¿En función de qué lo hicieron? En función de los estados de la República, ¿no? A lo mejor 32, no 32 regiones. Pero ¿por qué salieron 13 nada más? Por la agrupación de cuencas. Ok, de cuencas, si lo hiciéramos por cuencas nos da 36, 37. Hay otro criterio parte de la cuestión de cuencas. Hacer entonces proyectos de administración, ¿no? Sí, la El agua La subterránea. la subterránea. Entonces está en función de las cuencas y los acuíferos. Acuíferos en el país hay 13. Entonces, ya en función, agrupando cuencas y acuíferos, bueno, pues salieron que se deberían de hacer 13 regiones hidrológico-administrativas para poder administrar al mismo tiempo las cuencas y las aguas subterráneas y las superficiales, ¿ok? ¿Queda claro? Sí. Bueno, ahora, fíjense, pero la Conagua también, aparte que es un organismo federal, es un organismo local. ¿A qué me refiero? Bueno, pues tiene sus 13 oficinas por organismo, por región hidrológico administrativa. Son 13 regiones. La Conagua tiene su secretaría de la región 1, la región 2, la región 3, pero también tiene oficinas locales. Tiene 20, es decir, en distintos estados de la República, la Conagua también, donde son las regiones muy grandes, tiene una Conagua a nivel estatal. Por ejemplo, en el estado de Puebla tiene Conagua Puebla. Entonces la Conagua es un organismo federal, pero a la misma vez local. ¿Por qué? Porque tiene en cada estado, en muchos estados de la República, tiene una oficina. ¿Escucharon la noticia de que querían desaparecer al INTA? Bueno, el INTA podría desaparecer si solo si cambia la ley de aguas nacionales, donde se dice que se debe de crear y debe de existir el INTA. De lo contrario, pues no se puede desaparecer esta institución, jóvenes. Bueno, ahora tenemos las oficinas locales de la Conagua, jóvenes. Entonces, en cada estado, le digo en la mayoría, bueno, hay oficina de la Conagua. En los consejos de cuenca, jóvenes, ¿qué es un consejo de cuenca? Bueno, pues los consejos de cuenca dice que son 16. Los organismos de cuenca tienen ¿cómo les explico? Déjenme mover esta imagen. Tienen un consejo. Y el consejo de cuenca, bueno, lo conforma gente
de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de usuarios del agua, congresos estatales, jóvenes, gente de los propios estados, gente de los municipios y gente académica, ajá, o académicos, por ejemplo, me parece que el maestro Javier forma parte de algún consejo de Cuenca de la Ciudad de México, bueno, la región 13, perdón, sí, la región 13 es ahí conforma el profesor, es parte del consejo de Cuenca, porque pues buscan a un investigador o algún profesionista. No necesariamente tiene que ser del Instituto Politécnico, puede ser de la UNAM, puede ser de alguna otra universidad, con técnicos, con gente preparada en materia de agua, ¿no? Entonces, así se conforman los consejos, y los consejos, bueno, pues apoyan en la toma de decisiones a nivel regional de cuenca hidrológico administrativas. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, hay muchos actores en el tema de agua, no nada más no es la Conagua. Realmente la Conagua no se encarga de algo de lo más importante. Fíjense bien, a nivel municipal, ¿qué hace el municipio, jóvenes? ¿De qué se encarga? ¿Qué dijimos según la ley? La Constitución debe encargarse de un municipio, jóvenes. Vamos a revisar la de... Dice que los municipios se encargan de servicios públicos del agua. Es decir, el agua y saneamiento es responsabilidad de los municipios, jóvenes. Aunque no lo crean, no es de la Conagua, es del municipio. Más bien la Conagua es la que se encarga de revisar que los municipios lo hagan. Entonces, hay municipios del país que son muy grandes, hay municipios muy pequeños, y en los municipios que son muy grandes hay algo que se le llama organismo operador. Es decir, que el municipio crea un organismo encargado del agua y del saneamiento. Es el organismo operador de agua y saneamiento. En los municipios muy pequeños, bueno, pues lo hace el mismo municipio sin este organismo. Por lo general, jóvenes, bueno, ahí igual en las estadísticas del agua van a encontrar qué porcentaje del agua en México se trata, cuántas plantas tenemos, etcétera, etcétera. Pero los municipios, jóvenes, pues a veces no tienen dinero para hacer el tratamiento. Entonces, hace no mucho tiempo, y digo, hablo de algunos años, jóvenes, se autorizó la concesión del agua y del saneamiento. ¿A qué se refiere con la concesión? Que el municipio, porque en este país, bueno, miren, la Conagua a nivel general, la ley dice que el agua es de los mexicanos, ¿no? Bueno, pues entonces el agua es de los mexicanos, y si alguna empresa requiere de algún cuerpo de agua para sus actividades, no puede comprarlo, pero sí puede pedirlo en concesión. Es decir, la Conagua se lo presta por un periodo de tiempo para que pueda extraer agua. ¿A cambio de qué? Pues de un pago económico, ¿no? Como es lo que sucede que pasó con Coca-Cola, ¿no? Que mucha gente dice es que el Coca-Cola está extrayendo agua y se lo está acabando, y la gente no tiene agua, ¿no? Pero realmente, pues ese tema pues no es culpa de Coca-Cola, es culpa de la Conagua que dio esa concesión. Conagua tuvo que administrar y evaluar si convenía o no dar la concesión, pero bueno, esos temas son con la Conagua, jóvenes. No es con Coca-Cola, no llegó y le agarró el agua como un abusivo. En este país hay protocolos. Pero bueno, entonces eso lo tomé como ejemplo para explicarles que es una concesión. Es como un préstamo. Igual, el servicio de saneamiento y de agua, jóvenes, suministro y saneamiento, los municipios lo entregan, lo pueden concesionar. Es decir, se lo pueden dar a un privado para que él se encargue de esa tarea por un periodo de tiempo, a cambio de una remuneración económica. Es decir, algún externo se encarga de cobrar el agua,
ese mismo se encarga de tratarla, de descargarla conforme a las normas y le paga al municipio por eso. Ujú. Y el municipio, bueno, tiene que encargar de revisar que sí lo están haciendo. Muchos vayan en el país, bueno, no sé cuántos ya haya concesionados, pero hay algunas concesiones. ¿Alguno de ustedes es de Puebla? ¿Algún poblano aquí en la clase? Bueno, lo pregunto porque en Puebla hay una concesión, por eso lo pregunto, que se llama Agua de Puebla, justamente la concesión, pero tienen su órgano operador del agua, que es el SUAPAP, que es Sistema Operador del Agua para el Estado de Puebla, algo así se llama. Eh, pero ellos dieron su agua a concesión, es decir, que el agua que ellos reciben la suministra un privado. El privado se encarga de bombear el agua, el privado se encarga de tratarla, pero él mismo les cobra a las personas por suministro y por saneamiento en su recibo de agua. En la Ciudad de México, bueno, creo que ahí había pocas concesiones, como 3, pero aquí en México no se ha entregado por completo todo lo que es agua y saneamiento, únicamente se ha otorgado la parte del saneamiento a ciertas concesiones o la parte de suministro, algunos también, pero ha sido parcial, no es total en la ciudad. Bueno, entonces, esto es una concesión. Ajá. ¿Alguien puede buscar qué es la ANEAS en el Google, por favor? ANEAS. Pues según lo que yo encontré, profe, es que es una asociación que agrupa a los organismos operadores de agua potable y alcantarillado en México. Ok, muy bien. Sí, es una asociación de organismos operadores. Y esta asociación, bueno, lo que se encarga es que cada año hacen una convención, reúnen a todos bueno, invitan a todos los organismos operadores del agua en el país y bueno, pues tienen sedes de exposición, alternativas de tratamiento, conferencias, bueno, es algo como para crecimiento de los organismos, pero pues muchas de esas reuniones te das cuenta que pues hay organismos que pues, carecen de muchas cosas, ¿no? Hay municipios que tienen menos presupuesto, hay quienes ni siquiera tienen infraestructura para construir una planta de tratamiento. Bueno, hay muchos problemas en el país a nivel, digamos que municipal, ¿sale? Pero en sí ya las estadísticas del agua nos dicen quién y cómo tienen saneamiento, quiénes no, etcétera, etcétera. Bueno, jóvenes, aquí ya hay un ejemplo de lo que les acabo de explicar aquí, aterrizado para el estado de Puebla, ¿no? En este caso. Y bueno, pues vamos con las normas, jóvenes. ¿Quién tiene Nos quedan 10 minutos. A ver qué nos da tiempo. Bueno, a ver, ¿quién tiene la norma? Ya, esta es la nueva. Ok, bueno, pues, norma 01. Fíjense cómo se llama. Norma oficial mexicana 001, la emite la Semarnat y en qué año la emite. El año de emisión está en función de todas las normas y todo lo que es oficial se tiene que revisar en el diario oficial de la Federación, ¿ok? En este caso, aquí dice la fecha de publicación. Se realizó en 1996, pero se publicó hasta 1997. Bueno, aquí vienen muchas cosas, objetivos, referencias, definiciones,
métodos de prueba, verificación, grados de concordancia, bibliografía, etcétera, etcétera. Esta estructura la van a ver en esta y en cualquier otra norma, jóvenes. Siempre es la misma. Definiciones, jóvenes, aguas costeras, aguas nacionales, aguas regionales. Entonces, ¿qué es agua regional? Bueno, vamos a leerlo. Aguas residuales. Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos, y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. Ojo, jóvenes. Cualquier definición que encuentren aquí en la norma no quiere decir que sea la misma que ustedes van a encontrar en el Google. O sea, para la norma aguas residuales es la que viene de todos estos lugares. ¿Ok? A lo mejor en el Google dice es el agua de composición proveniente de la actividad humana. Pero aquí la norma especifica que un agua residual viene de municipios, industria, comercio, servicio agrícola, pecuarios, domésticos, etcétera. Para la norma, esta es agua residual, ¿ok? Bueno, aquí vienen las aguas pluviales, la que proviene de las lluvias. Bienes nacionales son los que están dentro de la aguas nacionales. Ahí viene una lista enorme de qué es un bien nacional, jóvenes. La carga contaminante, fíjense bien este concepto. Dice, cantidad de un contaminante expresada en unidades de masa por unidad de tiempo, aportada por una descarga de aguas residuales. ¿El agua se expresa en qué, jóvenes? ¿En qué unidades? ¿En qué estado de agregación tenemos el agua residual? Líquido. Y por ser un líquido, al descargarla podríamos medir en volumen por unidad de tiempo, pero este concepto de carga contaminante es de masa. Ajá. Ojo con carga contaminante, jóvenes, lo vamos a ocupar para todo el curso. Así que ténganlo en cuenta este concepto. Ahí pónganselo en un recordatorio, un tatuaje, no, jóvenes, porque ya luego saben que hay que borrarse los tatuajes y queda muy fea la piel. A ver. Condiciones particulares de descarga. Jóvenes, así como hay ciertos municipios que administran el agua, jóvenes, las industrias a veces no tienen una planta de tratamiento, jóvenes. Entonces, a veces ellos requieren descargar en un sistema de tubería, digamos, que llega a la planta de tratamiento municipal. Entonces, el municipio, o más bien el órgano operador, le solicita a la empresa que cumpla con algunas condiciones particulares para que pueda tratar su agua. Porque una planta de tratamiento no puede tratar toda el agua, jóvenes, o todo tipo de agua. Lo vamos a ver. Cada tipo de agua tiene un tipo de tratamiento. Y, por ejemplo, si yo diseño mi agua para tratar agua municipal y la empresa tiene otro tipo de calidad, yo no voy a poder tratar esa agua. Entonces, a veces cuando las empresas no tienen sistemas de tratamiento, quieren descargar a la planta municipal y la planta municipal les establece algo que se llaman condiciones particulares de descarga. ¿Vale? Bueno, contaminantes básicos, jóvenes. Aquí dice que son aquellos parámetros que se presentan en las descargas de agua residual y que pueden ser removidos o estabilizados mediante tratamientos convencionales. Ok, bueno, aquí la norma menciona contaminantes básicos. Los que la norma va a regular son básicos. Hay otros, bueno, también contaminantes patógenos y parasitarios. También la norma los regula, jóvenes. Hay otros contaminantes que no regula la norma, que los vamos a revisar de forma rápida, a lo mejor a detalle, porque la norma de agua potable sí los regula. Bueno, cuerpo receptor,
Esta norma, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llamaba, jóvenes? Dice que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, jóvenes. Si yo voy a descargar a la tubería, a un sistema de alcantarillado, esta norma no me sirve. Es únicamente para las industrias o para los usuarios que descargan a un cuerpo de agua o bien nacional, en este caso a un río, a un lago, a lo que se le denomina bien nacional según este concepto. Bueno, entonces, cuerpos receptores donde se va a realizar la descarga. Descarga, acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas a un cuerpo receptor. De forma intermitente o fortuita. Embalse artificial, jóvenes. ¿Qué es un embalse artificial? Un vaso de formación artificial que se origina por la construcción de un borde o cortina o es alimentado por uno o varios ríos. Es infraestructura, ¿no? A fin de cuentas. Por ejemplo, una presa es un embalse artificial. Embalses naturales, también tenemos embalses naturales como pues, algunos lagos, ¿no? Por ejemplo, estuarios. ¿Qué es un estuario? ¿Qué es un humedal, jóvenes? ¿Saben qué es un humedal? ¿Quién me lee la definición de humedal, jóvenes? Yo, profesor. A ver, adelante, por favor. Dice, las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional, las áreas donde el suelo es predominantemente hídrico y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos originadas por la descarga natural de acuíferos. Ok, entonces es una zona de transición entre la parte acuática y terrestre, ¿no? Pantanosos. Por ejemplo, digamos que los manglares son humedales. Los manglares son humedales. No sé si alguien ha ido a una presa que tenga mucho lirio. Eso es un humedal. ¿Qué más de humedales tenemos? Bueno, los pantanos, ¿no? La misma norma nos los está diciendo. Esos son humedales, jóvenes. Los límites máximos permisibles. Dice que es el valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe de ser excedido en la descarga. Si alguien lo excede, por eso se llama límite máximo permisible, ¿no? El valor límite que puede tener una descarga. Metales pesados y cianuros. Dice que son aquellos que en concentraciones por encima de los determinados límites pueden producir efectos negativos a la salud humana, flora o fauna. En lo que corresponde a esta norma oficial mexicana, solo se consideran los siguientes: arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc y cianuros. Ok, por eso dice metales pesados y cianuros, ¿no? El cianuro no es nada que ver en su estructura molecular con los metales pesados, pero la única similitud que los agrupa aquí es la toxicidad. Y bueno, antes de irnos vamos a ver qué es la muestra compuesta, jóvenes. Dice la que resulta de mezclar el número de muestras simples según lo indicado en la tabla 1. Para conformar la muestra compuesta, el volumen de cada una de las muestras simples deberá ser proporcional al caudal de la descarga en el momento de su toma. Bueno, jóvenes, pues hasta aquí llegamos con la sesión. Déjenme ver. Y bueno, más bien me gustaría que prendieran sus cámaras, jóvenes, para tomar una captura. Y esa captura es como evidencia de la clase. Listo, jóvenes. Si les pregunta la maestra qué nos
quedamos. Voy a hacer la siguiente sesión de todos modos. Apenas vamos a empezar a ver las normas, ¿ok? Sí, profe, de acuerdo. Gracias. Bueno, jóvenes, pues es todo. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Profesor, sí, profesor. Sí, Hasta luego. profe. Sí, dígame. Es que a mí me acaban de dar el sobrecupo y no estoy en el grupo de Teams. Ok. ¿Me podría agregar? Sí, por claro favor? que sí. Espérame. Nada más dame tu nombre completo. Sí, Nicole Osiris Ortiz Antillán. A ver, Nicole Esa. Osiris Ortiz. Ok, Sí. agregar. Listo. Gracias. Hasta De luego. nada. Hasta luego.